favor, siéntese, escuche la palabra de Dios. Creo en mi corazón que Dios a alguien le va a ministrar, a alguien el Señor va a hablar en esta hermosa tarde. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos a la casa del Señor. Es un placer, es un gozo, un privilegio, pero también cada persona que se para enfrente, hermanos, también tiene una grande responsabilidad de impartir, no palabra humana, ideología humana, no un concepto teórico, sino algo práctico, pero sobre todo palabra del cielo, palabra revelada, palabra inspirada de parte de Dios. Amén. Y quiero que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6, su verso 24 al 31. Vamos a estar hablando sobre un tema, hermanos. Ahí en la Biblia tiene el título, ¿verdad?, de Eliseo y el sitio de Samaria. El Señor tiene algo para nosotros, hermanos. Es que cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, es que cuando tú tienes un depósito divino, cuando hay un rema en tu vida, eso es problema del diablo. Cuando tú tienes, hermanos, algo de parte de Dios, eso causará la ira de tus adversarios. Entonces vamos a estar analizando a la luz de la Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 6. Cuando lo tenga, diga amén. Y así vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, segundo libro de Reyes 6, 24 al 31. Dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo grande hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su ropa, y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Esa es la palabra de Dios. Hermanos, pensando en todo esto, sobre esta tragedia, una de las tragedias terribles que registra la palabra de Dios, quiero darle como introducción al tema que en el tiempo antiguo, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la palabra de Dios, cuando un rey quería apoderarse de una ciudad, lo primero que el rey hacía era que tomaba todo su ejército, preparaba al ejército y lo llevaba, como en este caso, hermanos, fue llevado el ejército a Samaria. Hubo un sitio en Samaria, hermanos, y el ejército que rodeaba la ciudad iba, hermanos, comandado por el rey o por el general principal. Pero mire lo que pasaba, hermanos. Para el rey que estaba dentro de la ciudad, cuando él escuchaba que el ejército contrario venía, lo primero que el rey de la ciudad hacía es que empezaba a hacer cálculos para ver si ellos tenían la capacidad para enfrentar al ejército que venía en contra de ellos, para ver si ellos podían hacerle frente. Y en caso de que él sacaba, hermanos, a cálculos y sabía o se daba cuenta que no podían contra el enemigo, el rey se veía obligado a cerrar la puerta de la ciudad, toda la ciudad. Porque usted se ha leído y ha examinado a través de la historia y de la Biblia, las ciudades antiguas contaban con muros. ¿Cuántos dicen amén? Las ciudades contaban con muros y tenían una puerta, una entrada principal. Entonces el rey se veía obligado a cerrar la puerta. Toda la ciudad quedaba cerrada, de tal manera que el que quedaba dentro ya no podía salir. De tal magnitud, hermanos, que cuando había un sitio o había un cierre en la ciudad, todo se quedaba dentro. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Ahora, el rey sabía que si él abría la puerta,
El rey que venía con todo su ejército, si lograba entrar, mataría a todos los niños, mataría a los ancianos, mataría, hermanos, a las ancianas. Y en el caso de los muchachos, en el caso de los jóvenes, él sabía que a los muchachos se los llevaría para ser parte de su ejército, para tenerlos como esclavos. Y en el caso de las muchachas, el rey sabía que ellas serían tomadas y llevadas con ellos. Y el rey de la ciudad, el que estaba dentro de la ciudad, sabía que a él le cortarían la cabeza y que mandarían un pedazo de su cabeza, hermanos, por diferentes reinos para influir temor a las naciones. Ahora, lo que pasó en Samaria fue realmente una tragedia. Ben-Hadad, él, hermano, sitió la ciudad, rodeó la ciudad. La ciudad quedó bien cerrada, nadie podía salir. Ahora, todo estudioso sabe, todo aquel que ha analizado la Biblia y la historia, sabe que en la puerta de la ciudad, donde era la entrada principal, ahí había comercio, ahí había un trueque. Ahí se cambiaba el producto, se cambiaba el trigo, etcétera, etcétera. Donde ahí se movía, hermanos, donde había beneficio para que la gente pudiera tener o adquirir comida. Entonces el rey sabía que al cerrar la ciudad, toda la ciudad dependía de los graneros que cada persona tenía en su casa. Los graneros más grandes se encontraban en la casa del rey, o más bien en el palacio del rey. Y el rey sabía que al momento de cerrar las puertas, si el sitio duraba mucho tiempo, toda la ciudad entera iba a empezar a sufrir las consecuencias. La comida se terminaría, los graneros se empezarían a vaciar y pronto la gente iba a morir de hambre. Si usted analiza, hermanos, este sitio tan trágico de Ben-Hadad, que viene representando al enemigo, fue de una manera tan astuta, de una manera tan terrible, que él no tuvo que pelear. Simplemente reunió un ejército tan poderoso y fue y sitió Samaria. De tal manera, hermanos, que la gente adentro pronto le empezó a faltar la comida. Pronto le empezó a faltar agua, y lo que se vino realmente fue terrible. Ahora el rey de Samaria sabía perfectamente, él lo sabía muy bien, que no había salida, que la gente, hermanos, iba a entrar al borde de la demencia, al borde de la locura. Porque cuando entra el pánico, cuando viene el miedo, cuando viene el desespero, hermanos, la gente entra al borde del desespero, al borde de la locura. Algo poquito similar como pasó en el 2020, el 2020, con lo de la pandemia, un encierro global. Pero lo que pasó en Samaria, hermanos, fue tan terrible que todo empezó a morir. El ejército de Samaria no tenía oportunidad, o más bien la gente no tenía oportunidad. Todo se empezó a derrumbar. Todo empezó, hermanos, tan terrible. Cualquier persona, cualquier caminante, cualquier viajero que pasaba cerca de Samaria caminando, sentía el olor a muerte, sentía el olor fétido de los cuerpos putrefactos pudriéndose. Porque los que estaban allá adentro, hermanos, era tan terrible que el olor fétido, ¿verdad?, putrefacto, la gente empezaba a morir. Todos los días se morían padres, morían madres, se moría un tío, se moría el abuelo, se moría la abuela. Y hermanos, era insoportable. Y lo único que la gente que estaba en Samaria, los que estaban adentro, empezaban a tomar los cuerpos y aventarlos afuera del muro. La gente, hermanos, empezó en un estado terrible de demencia. Se quedaron, hermanos, sin comida. Ahora, cuando uno lee este pasaje, cuando uno lee la Biblia y lee la historia, se pregunta: ¿por qué está escrito esto en la Biblia? ¿Por qué Dios quiso o depositó esta palabra en la palabra? ¿Por qué? ¿Qué quiere o qué quiso Dios enseñarnos a nosotros en Samaria?
con este sitio, hermanos, terrible, donde hubo demasiada muerte, donde hubo demasiada hambre, donde todos entraron, hermanos, a la locura, a la demencia, donde se empezaron a comer todo. Llegó el punto, hermanos, que la ciudad se empezó a quedar vacía. Y esto es fuerte, pero es palabra de Dios. Se empezaron a comer los perros, se empezaron a comer los camellos. Flavio Josefo, como historiador serio judío, uno de los referentes que, hermanos, usted debería de leer como pueblo de Dios. Por ejemplo, dentro de la historia documentada de Flavio Josefo, historiador serio judío, él narra que era tanta el hambre en Samaria que la gente, hermanos, empezó a comerse las cáscaras de los árboles. La gente empezó a comerse las hojas de los árboles. Dice Flavio Josefo que la gente se empezaba a comer el calzado, la gente se empezaba a comer la ropa. Es que cuando llega el hambre, hermanos, el hambre es terrible. La gente empezó a morirse de hambre. Llegaron al punto del canibalismo, donde se empezaron a comer a otras personas. Y hay aquí un registro en la misma Biblia que, por ejemplo, en el caso de los animales, todo empezó a faltar porque empezaron a saquear ellos mismos la ciudad. No podían salir. No había oportunidad para ellos. Y fue tanto que los mismos habitantes de Samaria empezaron a vender, hermanos, la cabeza de un asno. Está escrito en la Biblia, ya lo leímos. Valía 80 piezas de plata. Imagínense, hermanos, lo terrible que era, porque todo empezó a vaciarse. Los graneros se acabaron. Faltó el alimento, faltó la comida, faltó el agua. Y hay un relato, hermanos, donde la palabra del Señor nos dice que hay dos mujeres alegando. Y el rey, por supuesto, no podía salir afuera del muro. El rey estaba en el palacio y un día decide asomarse y caminar ahí en la misma ciudad donde estaban sitiados por el enemigo. Y él escucha a dos mujeres que están alegando. Y escuche esto, porque esto es terrible. Y hay una enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros. Las mujeres están alegando no porque se comieron a un niño, no porque se habían comido al hijo propio. A ese estado o a esas alturas, a la gente ya no le remordía la conciencia. Las mujeres estaban alegando, y el pleito de esas mujeres no era porque se comieron al hijo, sino porque se comieron a uno y la otra esconde al hijo. Y el rey va pasando y le dicen: auxilio, salve, ayúdame, rey. El rey: ¿cómo quieres? Si no nos ayuda Jehová, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? ¿Qué está pasando? Y una le dice: lo que pasa es que hicimos un trato. Y mire, hermanos, el trato que hicieron. El día de ayer nos comimos a mi hijo. Quedamos en acuerdo que lo íbamos a comer, lo íbamos a cocinar, lo comimos. Hicimos un trato que mañana le tocaba a ella sacar al suyo. Y mire, el pleito no era porque mataron y se comieron al niño, sino porque la otra ya no quiso compartir, más bien escondió al hijo. Ya no les remordía la conciencia. El estado era tan terrible. La gente estaba muriendo, todo estaba muriendo. Y cuando el rey escucha esa noticia, que es una de las más tristes y desgarradoras de la Biblia, dice la Biblia que rasgó sus vestidos de impotencia. Él estaba de luto porque se le pudo ver el cilicio. El rey, llegó un momento que el rey se siente tan impotente, porque hay veces que los reyes no saben qué hacer. Hay momentos que la gente no sabe qué hacer. Y quiero decirle, hermanos, ahora, mire, analice esto, porque Dios algo nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Cuando usted mira con mucho cuidado la historia, usted se va a dar cuenta, y yo también me estaba haciendo esta pregunta. La pregunta es de que este rey llamado Ben-Hadad, que viene representando al enemigo o al adversario, dice la palabra del Señor que viene y sitia Samaria. Y aquí viene el punto, y aquí el mensaje para el pueblo de Dios. Mire lo siguiente: si se trataba, ¿por qué Ben-Hadad específicamente sitió Samaria? ¿Por qué Ben-Hadad quería a Samaria? Todo está perdido en Samaria. Samaria no tiene esperanza. Samaria está agonizando. En Samaria hay muerte, hay demencia, hay locura. Hermanos, hay un desespero en Samaria. Pero ¿por qué Ben-Hadad él quería a Samaria? ¿Qué tiene Samaria o qué tenía Samaria que Ben-Hadad precisamente quería a Samaria? ¿Qué?
De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, y a la historia, mire, históricamente primero, si se trataba de oro, ¿por qué Ben-Hadad quería Samaria? Si se trataba de oro, de acuerdo a la historia, había otras ciudades con mucho más oro que Samaria. Los templos de otras ciudades estaban llenos, mucho más llenos que los templos de Samaria. Otras ciudades vecinas tenían demasiado oro, mucho más que Samaria. Ahora, si se trataba de mujeres, si Ben-Hadad sitió a Samaria por las mujeres, otras ciudades tenían mujeres más hermosas que las que había en Samaria. Si se trataba de jóvenes o de hombres para formar guerreros o para tomar esclavos, había otras ciudades con hombres muchos mejores guerreros que los que había en Samaria. Entonces, ¿por qué Ben-Hadad? La gran pregunta es, ¿por qué Ben-Hadad quería Samaria? ¿Por qué? Y quiero decirle, hermanos, que la respuesta está aquí en la misma palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla y dice que en Samaria había un profeta de Dios. Todo empezó por un profeta. Todo empezó por un hombre. Todo, hermanos. Todo empezó por un hombre de Dios. Y he ahí el mensaje. Es que cuando hay un hombre de Dios, donde hay una mujer de Dios que porta una palabra, que porta esencia, que tiene gloria de Dios, provocará la ira del enemigo. Es que tú vienes representando el reino de Dios y por eso el adversario va a querer sitiarte. No sé si usted está captando qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta hermosa tarde. Todo empezó, según, ¿verdad?, la historia y la Biblia, podría llamarse, según ellos, por culpa del profeta. Por eso Dios dejó escrito esto para nosotros, para darnos este mensaje. De acuerdo al capítulo 6, ahí mismo, hermanos, en segundo libro de Reyes, nosotros leímos el verso 24 al 31. Pero si usted lee versículos, por ejemplo, del 8 del capítulo 6, verso del 8 en adelante, dice lo siguiente: que ese profeta de Dios llamado Eliseo era portavoz de Dios. Ese hombre fue el mismo que tomó el manto de Elías. Ese fue el hombre que cuando iba a partir, hermanos, o ser arrebatado, Elías le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: yo quiero la doble porción de tu espíritu. Elías le dijo: cosa difícil has pedido, pero si tú permaneces, cuando yo sea arrebatado, lo recibirás. Y él, hermanos, dice la palabra de Dios que ciertamente nunca lo dejó, y él vio partir a Elías cuando fue llevado. Y lo único que quedó de Elías fue el manto que cayó sobre Eliseo, el cual recibió la doble porción del profeta Elías. Eliseo, hermanos, era un vidente de Dios. Era un hombre que fue lleno de la doble porción. Tenía tanta gloria, tanto poder depositado porque Dios le dio un rema, porque Dios le dio esencia, porque Dios, hermanos, le dio gloria, le dio vida. Y donde él se movía la gloria de Dios. Él podía ver lo secreto. Mire, lo que era un profeta. ¿Qué es un profeta de Dios? Es alguien, hermanos, que vivía en comunión con Dios y era un portavoz de Dios. No era una persona que caminaba como nosotros, sino un hombre que caminaba de rodillas y Dios le mostraba lo oculto, lo secreto. En el capítulo 6 nos dice que el rey sirio Ben-Hadad tuvo problemas con Israel. Pero en Israel, hermanos, había un profeta, el mismo Eliseo. Y la palabra del Señor nos enseña en los primeros pasajes de la Biblia que los sirios sitiaron a Israel, o cuando ellos querían atacar para exterminarlo totalmente, Dios le revelaba cuando se reunían los reyes, cuando unían sus ejércitos y hacían un plan de guerra para atacar a Israel. Y Eliseo, hermanos, que era vidente de Dios, un profeta de Dios, cuando ellos se reunían, tenían una reunión muy íntima los reyes y planeaban. Eliseo los estaba oyendo desde lejos porque Dios así lo hacía. Dios le permitía ver y escuchar, y Eliseo venía y le decía al rey de Israel: mira, el enemigo planea esto, esto y esto. Es que cuando tú tienes comunión con Dios, Dios te va a hablar, Dios te va a revelar y Dios te va a cuidar. Eliseo le decía: miren, vayan por este camino porque hay un plan del enemigo. Y eso enfureció, hermanos, al ejército sirio, a Ben-Hadad. Decían: ¿cómo es posible que no podamos destruir a Israel?
ellos, hermanos, dijeron: aquí de seguro, en mi ejército, dijo Ben-Hadad, yo tengo un infiltrado, tengo un soplón, como diríamos en el buen castellano. Hay alguien que seguro le va a dar información a Israel y quiero que me lo entreguen para matarlo. Pero alguien alzó su voz, dice: no, rey, no se trata de que aquí hay un infiltrado. Lo que pasa es que allá en Israel hay un hombre de Dios. Es que Israel cuenta con algo que nosotros no contamos. Tienen a un hombre serio, a un hombre de Dios, a un hombre que Dios le habla, a un hombre que Dios lo usa. Ese fue el problema. Y dijo: tráiganmelo, vayan por él y lo quiero muerto. Ellos reúnen su ejército, hermanos, y van a hacer un sitio. Mire, para ir a arrestar a un hombre, a un profeta, preparan un ejército poderoso y era grande. Está ahí en el capítulo 6 del segundo libro de Reyes. Y Eliseo estaba tranquilo. Él sabía lo que se había levantado contra él. Y la palabra del Señor nos dice que cuando llegan los sirios, hacen esta misma estrategia. Rodean el campamento donde estaba el profeta, dizque arrestarlo y matarlo. Y Eliseo estaba tranquilo. Eliseo estaba confiado. Pero el criado, así le llama la Biblia, el criado estaba ahí. Cuando él sale del campamento y se asoma o mira alrededor, grita: ¡ay, Señor mío! Le dice Eliseo: ¿qué pasó? Estamos rodeados. Los sirios nos han rodeado. Hay un ejército grande que está en contra de nosotros. Y mire, hermanos, este hombre de Dios, este mismo profeta de Dios, es el mismo que le dijo a Giesi, el criado: oh, Giesi, tranquilo. Si tú pudieras ver lo que yo estoy viendo, dejarías de estar lamentándote y estar temblando como gallina. Te hace falta leer el Salmo 27, donde dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque en Dios yo estaré confiado. Hermanos, Eliseo sabía en quién confiaba y dijo: mira, voy a orar por ti para que tú puedas ver lo que yo estoy viendo. Y a la dimensión que Dios le demostró a Giesi, hermanos, jamás él había percibido ni visto. Y la Biblia dice que Eliseo oró a Dios y le dijo: oh Señor, te ruego, te imploro, te pido que por favor abras los ojos de Giesi para que él pueda ver lo que yo estoy viendo. Eso nos hace falta a nosotros. Que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver la gloria que no podemos ver. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para darnos cuenta cuando papá está en casa. A veces hay gloria fluyendo, a veces hay poder, a veces hay presencia y la gente con indiferencia, la gente no escucha, la gente no presta atención que hay una gloria de Dios moviéndose. Y a veces no percibes, hermanos, cuando la gloria está ahí. Y Eliseo dijo: yo voy a orar por ti para que tus ojos, tu óptica sea abierta y puedas ver la dimensión que nadie puede ver. Esa es la dimensión del mundo invisible, nadie la puede ver. Usted y yo no podemos percibir esa dimensión del mundo invisible. Si usted y yo pudiéramos ver en la atmósfera y nuestros ojos espirituales pudieran ver, miraríamos el cielo gestado de potestades, de principados, de demonios, y cambiaría todo nuestro mundo, todo nuestro entorno. Pero hay cosas que ante la óptica humana, como seres finitos, no podemos ver. Y Eliseo oró a Dios: Jehová, te ruego por favor que abras los ojos de Giesi. Y la Biblia dice que cuando terminó de orar, los ojos de Giesi, o del criado de Eliseo, se abrieron. Y ahora vuelve a gritar. Pero ya no grita, hermanos, porque está mirando al ejército sirio. Ahora su grito ya es diferente. Dice: Padre mío, carros de Israel, veo gente de caballos con carruajes de fuego. Miro un ejército poderoso que es grande en número, que es mucho más grande. Y le dijo: exactamente, ahí se cumple la escritura donde dice que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Yo no sé si usted lo cree, no sé si usted lo puede recibir, pero son más los que están a favor de nosotros que los que están en contra de nosotros. Son más. No puede haber más potestades o demonios o principados que ángeles de Dios. Son más, está escrito en la Biblia, los que están a favor de nosotros. Cuando él miró
y dijo: carros de Israel, miro caballos de fuego, miro un ejército de fuego. Y la Biblia dice y enseña, lea con cuidado el capítulo 6. No es que ellos descendieron y vinieron, no, ya estaban ahí. Es que hay gente que dice: el ángel del Señor me protegió y me guardó. Vino el ángel. Si el ángel nos hablara, ¿cómo que vine? Siempre he andado contigo, nada más que no te des cuenta. Está escrito en la palabra que el ángel de Jehová acampa, habita, está, se mueve, camina donde tú caminas. Donde tú vas, no se queda él, sino que va contigo. El Señor ha asignado un ángel, un ser angelical, para que te cuide, para que te guarde. Por eso la Biblia dice que no se duerme quien te guarda, quien te cuida. Así que si aquí vemos, hermanos, varias personas, mire a su alrededor. Aquí no hay un solo ángel, hay muchos ángeles en este lugar, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y la palabra del Señor nos dice que Eliseo oró bien tranquilo: Señor, te ruego por favor que a todo este ejército los hieras con ceguera. Y la Biblia dice que él, hermanos, oró, y todo el ejército de Ben-Hadad, los sirios, todos quedaron ciegos, quedaron heridos de ceguera. Y se los entregó al rey de Israel, y dijo el rey de Israel: ¿los mato a todos? No, no los mates, los voy a guiar a Samaria. Y la Biblia dice que fueron a Samaria. Eliseo los llevó, les dio comida, y estando en la puerta de Samaria, la Biblia dice que le oró a Dios para que le devolviera la vista. Mire qué misterio. Le ora a Dios, les da de comer al enemigo, a los enemigos que habían sido lastimados o tocados por la ceguera de parte de Dios, que quedaron ciegos, y le dijeron: lleven el mensaje al rey. Y hermanos, ellos comieron, bebieron y se fueron huyendo. Y la Biblia dice que jamás volvieron a levantarse los sirios contra Israel. Jamás. Pero la Biblia dice que Eliseo fue y entró a Samaria. Mire, se fue a Samaria. Eliseo llevó una palabra a Samaria. Eliseo llevó la presencia de Dios a Samaria, y Samaria obtuvo un mensaje de Dios: que Samaria sería bendecido, que Samaria sería levantada, que Samaria sería luz en las naciones. Samaria tenía una palabra, Samaria tenía promesas de Dios. Todo lo que estaba pasando, todo este problema, todo el sitio de Samaria, fue porque Samaria recibió palabra de Dios, porque Samaria tenía promesas de Dios, porque Samaria escuchó la voz de Dios. Todo empezó por un hombre de Dios. Todo fue por eso. ¿Se da cuenta, hermanos? Iglesia, se puede dar cuenta hasta dónde el enemigo puede enfurecerse. Se retiró de Israel porque dijeron: no podemos. Pero después ellos dijeron: ahora la estrategia será diferente. Ahora vamos a rodear a Samaria. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, ahí estaba un hombre de Dios. El enemigo te va a sitiar. El enemigo te va a tratar de encerrar. En este caso, Ben-Hadad, que representa al enemigo, encerró la ciudad. Rodeó y encerró la ciudad, pero no pudo encerrar al hombre que tenía la palabra. Es que cuando tú tienes una palabra, no hay enemigo, no hay demonio, no hay potestad. Tal vez el diablo te sitie. Con razón dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el enemigo vino a destruir, vino a matar, vino a robar. Y la palabra del Señor nos dice que el diablo anda como león. No es león, ruge como león. Trate de imitar al león de la tribu de Judá, pero él no es un león. Y anda buscando a quien devorar. ¿Sabía usted que usted ha sido sitiada por el enemigo hace tiempo? ¿Sabía que el diablo planea matarte? Hay gente que ha estado encerrada, hermanos, al borde del desespero. Hay gente que hace tiempo está en ese sitio que ni cuenta se ha dado. Por eso sufre ansiedad. ¿Sabía que hay gente que hace tiempo el diablo los sitió y ha traído depresión, ha traído afán, ha traído ansiedad? Hoy en día el diablo usa mucho la depresión. ¿Cómo es posible que una hija de Dios, que un hijo de Dios lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, sufra de depresión, de ansiedad? Es que si tú tienes al Espíritu Santo, es normal, hermanos, es normal que en un momento de tu vida, si Elías, hermanos, en un momento decidió morir: Señor, mátame. Decidió, hermanos,
quería morir, sintió la muerte. En algún momento de nuestras vidas tú vas a sentir desfallecer. Tú vas a sentir morir, vas a sentirte que no puedes avanzar. Es normal, pero no es normal que todos los días estés sufriendo por lo mismo. Porque cuando viene el momento de ataque, que te dé el desespero, que te dé ansiedad, que sufras migrañas, yo no sé qué sufras o qué estás sufriendo, algún problema, algo que te roba el sueño. Es normal que lo pases en cierto instante, pero no que pasen los días, las semanas, los meses, los años y que tú estés sufriendo lo mismo. Eso no es normal. Es que hay un sitio, el enemigo te sitió y hace tiempo, hermanos, que poco a poco vas agonizando y ni cuenta te has dado. La gente empezó a morir lentamente. Se fue acabando la comida. Mire cómo es el enemigo. No vamos a tener que pelear contra ellos. Menos si estaba Eliseo dentro de la ciudad. ¿Para qué nos acercamos? Nos deja ciegos, nos mata. Pero vamos a rodear la ciudad y vamos a esperar a que mueran. Así trabaja el diablo. Voy a sitiar a las familias. Voy a sitiar a un matrimonio. Y cuando sufren un sitio en el ámbito espiritual, que el enemigo está ahí, hermanos, te ha rodeado, pero hace tiempo tú te apartaste de las promesas. Mire, si vamos al versículo 32, vamos ahí a Segundo de Reyes 6:32. Eliseo está en Samaria. Eliseo tiene presencia. Eliseo lleva la gloria de Dios a Samaria. Eliseo es usado por Dios en gran manera. Y ante este sitio, Eliseo estaba viendo la hecatombe que pasaba en Samaria. Eliseo no ignoraba, porque el olor fétido, hermanos, ¿verdad? La pudredumbre se sentía en toda la ciudad y todos sus alrededores. Era terrible. No era una persona, eran demasiadas las personas que morían a diario. Pero el verso 32 de segundo libro de Reyes 6:32 dice: y Eliseo estaba sentado en su casa. Mire cómo estaba Eliseo, sentado. Y con él estaban sentados los ancianos, sabiduría y consejo. ¿Cómo debemos de reaccionar ante esta situación? Estar tranquilos, confiados en Dios. Cuando la Biblia nos enseña que él estaba sentado con ancianos, es símbolo de sabiduría y consejo. Tú debes de estar relajado, confiado en el Señor ante la situación, porque aunque el diablo te quiera encerrar, si tú tienes una palabra, si tú tienes un propósito, si tú tienes un rema, si tú tienes algo de parte de Dios, no habrá demonio, no habrá enemigo, por más que intente matarte, no podrá hacerlo, porque Dios está contigo como poderoso gigante y nada ni nadie podrá destruirte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí, hermanos, la enseñanza que el Señor nos deja es que aunque el enemigo se levante, o que el enemigo nos damos cuenta que se levanta contra todos aquellos que tienen una palabra de parte de Dios. El enemigo se levanta contra todos aquellos que tienen diseño divino y que son llamados con un propósito de Dios en esta tierra. Ahora entiendes por qué el diablo te ataca tanto. Es porque Dios tiene promesas para ti. ¿Por qué el enemigo te ataca tanto una y otra vez? Y tú dices: Señor, ¿por qué me pasa una y otra vez? Es porque tú tienes propósito de Dios. Es porque hay una palabra que Dios ha dicho acerca de ti. Y a lo mejor tú no la creíste, tú no te la creíste, pero el diablo sí dijo: oh, con que Dios dijo que va a usar, que la va a levantar, que lo va a levantar y que será voz de Dios, o que será un instrumento, como cantamos el canto, un instrumento de gloria, yo lo voy a detener, yo voy a parar. Por eso el diablo te quiere parar. El diablo quiere, hermanos, a detenerte. Eres una amenaza del diablo cuando tienes esencia. Eres una amenaza del diablo cuando tienes presencia de Dios. Eres una amenaza del diablo cuando tienes gloria de Dios en tu vida. Y a como dé lugar, a toda costa, el inframundo entero se levantará en contra de ti para detenerte, porque tú tienes un propósito de parte de Dios. Eliseo estaba sentado, tranquilo. Dios quiere que ante la adversidad tú tengas paz. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz les doy. Cuando el diablo te ataca, hermanos, no es nada más por atacarte. El diablo jamás va a atacar a alguien que no tiene nada. El que no tiene nada, nada puede dar. Si yo no tengo nada, no, hermanos, el diablo a nadie ataca que no tenga nada. Y si el diablo te ataca es porque tú tienes depósito de Dios.
Tú tienes promesas de Dios, tú tienes una palabra de Dios, tú tienes un diseño. Trazó el Señor algo para ti, para que lo cumplas en esta vida. Vamos a preguntarle a Moisés, vamos a analizar a Moisés. Moisés, hermano, mire, el enemigo intentó traer muerte cuando él nació, pero Moisés tenía un llamado divino. Moisés tenía un propósito en esta tierra. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. A lo mejor no sabes por qué o para qué vives todavía, pero tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Moisés nació en un tiempo prohibido, pero no lo mataron. Empezaron en Egipto, hermanos, a ejecutar a todos los niños, pero a Moisés no lo mataron. Las parteras le pasaron por encima al edicto del rey sin escatimar su propia vida. Ese, hermanos, podemos ver lo que es de Dios. Las parteras guardaron silencio, escondieron al niño, hermanos. La Biblia dice que la madre lo guardó por 3 meses y nadie lo encontró. 3 meses y nadie encontró al niño. Y de acuerdo a la historia de los historiadores bíblicos, se dice que por 3 meses el niño no lloró. Si ese niño hubiera llorado, el llanto de un niño se distingue al llanto de una niña, y lo hubieran encontrado y lo hubieran ejecutado, porque nació en un tiempo prohibido de acuerdo al pronóstico o al diagnóstico de los seres humanos. Y también, hermanos, nos damos cuenta que llegó un momento que la madre no lo puede cuidar y hace una canasta. Y la palabra del Señor dice que lo pone, ¿verdad?, en esa arquilla de junco, esa canasta, y lo pone en el río. Y se da cuenta que cuando ponen la canasta no se hunde. El niño no muere. Lo ponen en el río Nilo. Escuche esto, porque Dios quiere traer un despertar espiritual. Dios quiere motivarte a que tú eres diseño de Dios, tienes un plan de Dios, tú tienes depósito divino, tú tienes una promesa que todavía no has cumplido. Ponen a Moisés en la canasta en el río Nilo, y mire lo que pasa. Lea la Biblia y vaya a la historia también. En el tiempo que nace Moisés, el Nilo estaba gestado de cocodrilos. Había demasiados cocodrilos, y resulta que la canasta donde el niño va no fue atacada por los cocodrilos. Usted diría, qué casualidad, algunos sería suerte. No es eso. Es que cuando tienes un propósito, cuando tienes un llamado, no habrá nada ni nadie que pueda detenerte. El niño, hermanos, le pasó cerca la muerte. Los cocodrilos no lo atacaron. Ahora, cuando él va en la canasta, el niño no muere de insolación. El niño no muere de hambre. El niño no muere de sed. La canasta no se hunde. Las aves de rapiñas no vienen y atacan y se comen al niño. ¿Se da cuenta cuántos milagros hay de Dios? Cuánta intervención de parte de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Y el niño llegó a la puerta del palacio del faraón o del rey de aquella época. Y quiero decirle lo siguiente. Quiero que se ponga de pie. Yo voy a terminar con esto. Quiero que se ponga de pie. Dese cuenta de lo siguiente. El niño llegó a las puertas del palacio del rey. Es que las aguas del Nilo tocaban el palacio. Por 3 meses no lloró. Y cuando se va acercando la canasta, llegó a su destino, a su propósito. Ahí donde estaba la hija del rey o del faraón. Y dice la Biblia, y dice la historia, que el niño empezó a llorar. Soltó un llanto, hermanos, que fue movido entrañablemente a la hija del rey. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si no lloró por 3 meses y él lloró con todo lo que tenía, es que en el caminar nuestro vamos llorando muchas veces por la vida, como Magdalenas, ¿verdad? Llore, llore por cualquier cosa. Pero aquí Moisés, o la Biblia nos enseña que el niño lloró cuando tenía que llorar. Lloró con todas sus fuerzas. Fue tanto que la mujer al verlo sintió amor por él, sintió algo de las entrañas. Y nadie puede sentir amor entrañable, nadie puede sentir un amor, un cariño, algo que no venga de lo más profundo, si no es movido por parte de Dios.
Y hermanos, él llora y la hija del rey decide, ¿verdad?, adoptarlo como su hijo. Usted conoce ya la historia, que él fue criado como virrey, las mejores escuelas, los mejores colegios, la mejor vida. Fue criado como un príncipe. ¿Por qué? Porque ahí era su destino. Es que en esta vida vamos a pasar cosas que no nos gusta pasar. Muchas veces las circunstancias te van a llevar a tu propósito. Muchas veces las adversidades que estamos pasando, el problema, si tú no te dejas guiar por el Señor, no te vas a dar cuenta que es Dios el que te está empujando al propósito. Hay ocasiones que hay guerras, hay ataques que pensamos que es el diablo, pero no fue el diablo. Hay ocasiones que es Dios mismo el que mueve las aguas. Algo que hemos analizado y que poca gente analiza, ¿sabe cuál fue la victoria de la iglesia primitiva? Porque ellos salieron de Jerusalén, hermanos, con tan gloria, con tanta gloria, con tanto poder. Después de que ellos reciben, vino el Pentecostés, fueron embestidos llenos del Espíritu Santo, revolucionaron Judea, Samaria, sus alrededores. Pero un tiempo se acomodaron ahí en Jerusalén. Ellos querían, cuando el Señor les dijo que salieran. ¿Sabe qué fue? ¿Saben qué fue lo que provocó que salieran de ahí, hermanos? Fue la persecución. Si Dios no permite la persecución, ellos se quedan en Jerusalén y no cumplen el propósito que Cristo le dijo: vayan por todas las naciones de la tierra. Es que muchas veces Dios va a permitir persecución en tu vida. Es que va a haber ocasiones que Dios va a permitir la escasez, el hambre, como en Samaria. La gente, ¿usted cree que los que iban pasando o la gente de allá se olvidó Dios? Hasta aquí la historia parece cruel. Y uno podría decirse, se olvidó Dios de Samaria. ¿Por qué Dios permitió todo esto? ¿Qué propósito tiene la historia? Porque hasta aquí todo parece cruel, todo parece terrible. Pero el punto es, hermanos, es que Dios quería demostrar que Dios, ante la ruina y la muerte y la miseria, Dios puede abrir los cielos. Porque Samaria recibió una promesa de parte de Dios. Y aquellos que la tomaron, cuando Eliseo, hermano, se levanta como hombre de Dios y dijo: escuchen bien todos los habitantes de Samaria, mañana todo volverá a la normalidad. Va a valer todo, la comida, la harina, la cebada, todo va a tomar precio, va a haber vida. Dios va a traer bendición. Y un príncipe se levanta burlándose. Sí, de la única manera que podrá hacerse es que se abran los cielos y que empiece a caer la comida, ¿verdad? Y empieza a burlarse el príncipe. Y el profeta le dijo: tú abriste tu boca y mañana tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer ni vas a recibir de esa promesa. Y la Biblia dice, hermanos, mire lo que es nuestro Dios precioso. Es que cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Es que se cumple la palabra que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. A ti no podrán tocarte cuando Dios está contigo. El profeta suelta la palabra: va a haber comida, va a haber promesas, provisión de Dios. Ahora ya pasaron esto, ahora viene la cosecha. Y la palabra del Señor nos dice que los sirios están ahí. El ejército de Ben-Hadad, hermanos, no era uno, eran muchos que se habían juntado con Ben-Hadad para ellos hacer más grande el ejército temible y poderoso para exterminar totalmente a Samaria. Pero Samaria tenía promesas de Dios. Samaria había recibido la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos dice que cuando ellos están ahí y el profeta da la palabra de Dios, todo empezó por el profeta, pero cuando un profeta de Dios, hermanos, está ahí, cuando hay alguien lleno de Dios, Dios va a honrar sus promesas. Estaban acampando los sirios, el ejército de Ben-Hadad, y de repente dice la palabra del Señor que se vino un grande estruendo, un grande ruido, que ellos se espantaron alrededor de ellos, ahora de los sirios. Ellos están rodeando Samaria y ahora viene un ruido terrible, algo, hermanos, como un cataclismo, una hecatombe ante el oído de ellos.
Algo que los hizo estremecer, algo que soltaron la espada, soltaron todo y dijeron: ¿qué es eso? Y todos dijeron: seguro el Dios de los israelitas viene contra nosotros. Y la Biblia dice que todos se fueron, hermanos, huyendo por sus vidas. Dejaron espadas, dejaron comida, dejaron frutas, dejaron oro, dejaron la plata, dejaron todo y se fueron. Esa fue la provisión de Dios. Fue el Dios de Israel quien hizo sonar el cielo. Los enemigos huyen y 4 leprosos que estaban por ahí marginados, porque los leprosos eran sacados de la ciudad. Cuando ellos le decían: no hay esperanza, te vas de tu familia, te vas de la sociedad. Cuatro leprosos. Y Dios usó también, mira, esos 4 leprosos, que ellos dijeron: vamos a ir allá donde está el enemigo. Total, ya estamos leprosos. ¿Nos morimos de hambre o le decimos que nos dan de comer? Y cuando ellos van en el camino, el propósito de Dios es que ellos fueran, pero ya no había nadie. Y ellos llegaron ahí, comieron, bebieron, aventaban el oro, el botín por todas partes y decían: tenemos todos. Y hermanos, barriga llena y corazón contento. Pero estamos muy saciados, pero allá en Samaria están muriendo de hambre. Y dijeron entre ellos: no estamos haciendo bien, vamos a decirle lo que pasó. Y hermanos, cuando allá estaba el profeta que había dicho: mañana vendrá la provisión de Dios, vienen los leprosos gritando, hermanos, a lo lejos, porque eso era lo que era la ley, de lejos. Y cuando, hermanos, los leprosos traen el mensaje que hay promesa de Dios, que hay comida, que hay bendición, que se ha cumplido algo, entonces el profeta le dice a la ciudad: eso es lo que Dios habló. Recibieron comida, recibieron oro, recibieron todo lo que Dios le había dicho. Pero el príncipe que se había burlado, hermanos, cuando el rey de Samaria abre las puertas a aquel príncipe, la gente se alocó. Imagínense, hermanos, tanto tiempo sin comer, tanto tiempo sin beber, en un estado de demencia, de locura, de desespero. Y al momento de que se abren las puertas y miran aquel botín, hermanos, había frutas, legumbres, había oro, había demasiada munición para toda la ciudad y sobraba y bastaba, porque ese es Dios. Cuando Dios te bendice, te da hasta que sobre y abunde. Ese es el Dios que abre los cielos, que desarma a los enemigos para ti, darte las promesas. Y la gente salió corriendo, hermanos, para recibir eso. Y a causa del desespero, aquel príncipe que se había burlado miró la comida, miró todo, pero la gente con el desespero, cuando se abrieron las puertas, lo tumbaron. Y hermanos, él perdió la vida, murió, lo pisotearon, quedó muerto al instante. Se cumplió la palabra. Pero aquellos que le creyeron a Jehová, aquellos que creyeron que Dios permite la circunstancia, pero que también darán la salida, fueron en gran manera bendecidos. ¿Cuántos creen que Dios permite un sitio? ¿Cuántos creen que Dios permite que el enemigo se acerque, pero no va a permitir que el diablo te mate? Puede tocar ciertas cosas, pero no puede, hermanos, exterminarte, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Puede atacar tu familia, puede atacar tu cuerpo, puede faltarte la salud, pero si tienes presencia, oh hermanos, Dios te va a levantar y va a llegar un momento que tus enemigos van a salir huyendo, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Yo voy a hacer un llamado al altar. Venga aquí al altar, hermanos. Voy a invitar al pueblo de Dios, venga al altar. Vamos a hacer una oración general. Yo voy a hacer una oración general por todo el pueblo de Dios.